Buenos días a todos. Primero, muchas gracias al grupo de cerdos del INTA Marcos Juárez, principalmente a Jorge Gonori y a Raúl Franco por la invitación. En esta oportunidad virtual, lamentablemente no podemos estar presentes con la feria, que tanto disfrutamos cada 2 años. Me invitaron para hablar sobre herramientas nutricionales y de alimentación para expresar el máximo potencial de las cerdas hiperprolíficas, ¿no? Yendo un poco a qué temas me gustaría desarrollar, una introducción rápida, objetivos de alimentación y nutrición en el sector de cachorras, de gestación, qué podemos hacer en el periodo de periparto, que es algo bastante olvidado durante muchos años, cómo optimizar el potencial en lactancia y una nutrición y alimentación en el periodo de servicio, intervalo de destete-celo, la parte de la ovulación, ¿no? Como todos sabemos, la evolución genética que venimos teniendo gracias al trabajo de las empresas genéticas es impresionante. Acá vemos el informe de los mejores de suinocultura del 2019 y vemos que hay hasta 6 lechones más por hembra por año, desde el 2008 al 2019. Cuando vemos este mismo informe del 2020, podemos ver que tenemos 7 lechones más del 10% de las mejores granjas. En Brasil, cuando vemos este mismo informe en Argentina, vemos que del 2014 al 2020, solamente en 6 años, hemos mejorado 5 lechones en las mejores granjas, 7 lechones en el promedio, ¿no? La verdad que el potencial está y nos tenemos que empezar a preparar para trabajar con este tipo de hembras, ¿no? Acá otro informe de otra empresa genética de PIC, donde podemos ver también del 2012-2013 cómo cambiaron la ingeniería de selección, y no solamente que tenemos más lechones nacidos vivos, sino que ahora también tenemos lechones pesados al nacimiento, ¿no? Lo cual el desafío de nutrición y alimentación es más alto. Cuando hablamos de este sector, creo que estos engranajes tienen que estar sí o sí completos: genética, nutrición, sanidad, instalaciones y toda la cuestión de gestión y de manejo, ¿no? ¿Qué buscamos en el sitio 1 o en toda la parte reproductiva? Que la hembra pierda poco peso en maternidad, que produzcan mucha leche, que tengan un intervalo de destete-celo corto para que tengan una alta ovulación, óvulos grandes para que las camadas pues sean uniformes, que mejoremos la conversión alimenticia de las reproductoras, y todo esto nos va a llevar a tener un mayor beneficio económico, ¿no? Por supuesto que acá, para armar un programa y dietas de sitio 1, tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos que son muy importantes para poder balancear los ingredientes con las premezclas, vitaminas, minerales, calcio y fósforo, y la cantidad de alimentos que coma cada cerda por día en cada una de sus etapas, ¿no? Recordemos que en el sitio 2 y 3 siempre formulamos para mínimo costo. En el sitio 1 tenemos que formular para la mejora productividad, ¿no? Teniendo en cuenta una eficiencia económica. Cuando vamos a la parte económica de un ciclo completo de un criadero,
vemos que solamente la parte de reproducción se lleva el 13% del costo de alimentación. Recordemos que en nuestro sistema el 70% del costo de alimentación, el 70% del costo total es representado por alimentación, y acá solamente estamos hablando del 13%. Y cuando hablamos, por ejemplo, de lactancia o de gestación, de algún cambio, de alguna mejora, solo está impactando en el 5% del costo de alimentación o el 6% en el caso de lactancia. Nos metamos en la parte de reposición. Recordemos primero, mientras antes podamos traer las cachorras a una instalación adecuada para hacer una nutrición o una alimentación diferente, vamos a obtener mejores resultados. Recordemos que estas hembras modernas son más magras, crecen más rápido. Ajustemos los requerimientos de vitaminas y minerales de acuerdo a los requerimientos genéticos. Recomiendo, si se puede, a partir de los 70 días. Pensemos en todo el tema de aplomo y pezuña, entonces reforcemos biotina, zinc y todas las cuestiones referidas al aparato musculoesquelético, como los niveles de calcio y fósforo, y desde la nutrición podemos colaborar para llegar a esa edad y peso óptimo que te pide cada empresa de genética. Una cuestión importante que me gustaría nombrar, de una investigadora brasilera que estuvo hace 2 años con nosotros trabajando acá, es seleccionar las cachorras por peso del nacimiento. Está demostrado que las cachorras que tuvieron un peso del nacimiento más alto tienen un porcentaje de folículos primordiales y de más de 3 a 5 milímetros más alto que las cachorras que nacieron livianas. Entonces el peso del nacimiento de las cachorritas pasa a ser un factor de selección importante. Acá es un trabajo que hizo Diego Lescano en el Centro de Investigación en 2 granjas diferentes, donde vimos el desempeño de las cachorras que habían nacido livianas y pesadas. Y en ambos casos vemos una diferencia importante de nacidos totales a favor de las cachorras que nacieron pesadas, reforzando lo que nos había mostrado Fernanda Almeida cuando vino, ¿no? Acá hay otra investigación donde podemos decir que las hembras que servimos y que usamos como reproductoras, que habían nacido con menos de 1 kilo, produjeron 4,5 lechones menos en los primeros 3 partos, ¿no? Entonces es para tener en cuenta. Yendo al blanco en reposición, me gusta este gráfico de este manual de PIC, donde nosotros en cachorreras tenemos que cumplir edad a la pubertad, edad al peso de servicio, peso corporal y número de celos. Esto va a cambiar entre genética y genética, pero es importante garantizar desde el punto de vista de alimentación para llegar a ese peso y a esa edad, ¿no? Algunas genéticas piden frenar esos crecimientos porque las hembras crecen muy rápido. ¿Qué estrategias tenemos? Alimento seco, moler un poquito más grueso, una granulometría de arriba de 700 micras, intentar tener alguna instalación que todas las hembras coman juntas y poder dar una cantidad fija por día. Son estrategias, ¿no? Algunas genéticas piden frenar, las otras solamente cumplir con la edad y peso de venta, ¿no? ¿Por qué no irnos ni muy liviano ni muy pesado? Vemos este trabajo de una gente de Canadá, Foxborough, que hace muchos años viene trabajando en reposición, donde vemos que el rango de 135 a 160 a 170 kilos es el rango óptimo para obtener mayor cantidad de lechones durante los 3 primeros partos. Cuando evaluemos edad y peso de servicio de las cachorras, no nos quedemos solamente con los nacidos totales del primer parto. La idea es ver los primeros 3 partos y qué porcentaje de retención de hembras tenemos en el plantel, ¿no?, de primer parto. Cuando vamos a la parte de gestación, me gusta esta imagen de Nathalie Quimot, que es una investigadora francesa que también nos visitó hace 2 años, donde nos encontramos esto, diferentes paridades y diferentes scores corporales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conociendo los requerimientos, esto es NRC, adaptado por la Universidad de Kansas, de energía y de proteína durante toda la gestación, del momento de la cobertura al ingreso a la maternidad, nos encontramos claramente con una curva de requerimientos que la tenemos que ir acompañando con la dieta y con la cantidad de alimentos que comen por día. Lo importante en gestación es no tener hembras ni muy flacas ni muy gordas. Estas 2 extremos son los que nos llevan a tener pérdidas económicas y de productividad importantes, ¿no? ¿Qué métodos tenemos para que la condición corporal sea adecuada y tengamos ese objetivo, esa meta de 90-95% de hembras al entrar a la maternidad en condición ideal? Tenemos la condición visual, o sea, la evaluación visual,
que es rápida, pero es muy subjetiva y es difícil de mantener en el tiempo. Tenemos la medición de espesor de grasa dorsal en el punto P2, como vemos acá en este manual de la empresa Topics, o algo más novedoso que ya la empresa PIC está implementando es Caliper, que es como este transportador para medir, ¿no? Bueno, ¿qué sistema necesitamos en gestación para la medición y la evaluación de la condición corporal? Puede ser visual, medición de grasa corporal, uso de cinta para medición de flanco a flanco o uso de caliper, ¿no? Algunos tenemos ventajas y otros tenemos desventajas, ¿no? Yo creo que el caliper es una buena opción, tenemos que ver si sirve para la otra genética y si somos consistentes con la condición visual y el movimiento, la cantidad de alimentos que comen por día, podemos funcionar muy bien, ¿no? Cuando empezamos a discutir qué plan de alimentación, si hacemos ban feeding, o sea, elevar el alimento en el último tercio de gestación o no, muchas veces discutimos sin sentido y vemos que a veces, comparando diferentes planes de alimentación, vemos que la cantidad de lisina, energía y de alimentos que comen en todo el periodo es prácticamente el mismo, suministrado de manera diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es armar bien la curva y el plan, y recordemos que esto es muy dinámico, el movimiento de tejido corporal, grasa y músculo hacia aminoácidos, circulación sanguínea y los aportes del alimento es algo que va y viene, no solamente algo muy fijo y rígido. ¿Qué hacemos con el famoso ban feeding o elevar el alimento en el último tercio? Nosotros siempre, hace muchos años, elevábamos el alimento para mejorar el peso al nacimiento. Hoy está demostrado que se mejora muy poco ese peso al nacimiento y que si las hembras no están en estado corporal, empeoramos aún más ese estado corporal, y tener hembras gordas en maternidad nos lleva a muchos problemas, ¿no? Cuando vemos los requerimientos, claramente tenemos que cumplir con lisina y energía. Acá podemos ver que elevar el alimento en el último tercio de gestación nos puede llevar a elevar un poquito los nacidos muertos, no mejoraría el calostro, por lo menos en estos estudios, y mejoraría un poco el peso del nacimiento, ¿no? Acá hay otro trabajo de una gente de Brasil, donde quedó demostrado claramente que elevar el alimento en el último tercio de gestación nos llevaría a tener menos consumo en maternidad, lo cual eso es un problema para estas cerdas hiperprolíficas, ¿no? ¿Qué encontramos en cachorras, que es el cuadro de arriba, y en adulta? Que la mejora del peso del nacimiento, sobre todo en camada de más de 16, que es la exigencia más grande, fue muy poco para los dos grupos, ¿no? Mejorando un poquito el coeficiente de variación de las camadas, ¿no? Camadas un poquito más uniformes. Vamos a una parte más práctica, una granja acá en Argentina, de Villa Cañas, Fumicén. Cuando nos encontramos con estos desafíos, muchas veces hablamos de curva plana, no hacer ban feeding, pero si nos encontramos con desafíos de que el 30% de las hembras tienen más de 18 nacidos totales y nosotros tenemos una sola gestación, un solo alimento para dar, muchas veces con un top dress, si la granja y la cantidad de personas, operarios lo permiten, podemos hacer un concentrado top dress para corregir esa curva y poder cumplir para tener mejores pesos de nacimiento, como vemos en este gráfico, en estos últimos 2 meses, después que se corrigió la lisina y la energía del último tercio para esos 18 nacidos totales, ¿no? Acá vemos otro ensayo que hizo Diego Lescano con uso de aditivos para mejorar el peso del nacimiento y sobre todo para mejorar la calidad de calostro. ¿Y por qué digo el peso del nacimiento? Acá vemos que el peso del nacimiento mejoró muy poco, sí el coeficiente de variación, o sea, los lechones al destete eran más homogéneos. ¿Y por qué esto? Porque tuvimos menos mortalidad en maternidad, porque este aditivo que pusimos en el último tercio, que son levaduras vivas, mejoró el calostro. ¿Cómo sabemos que mejoró el calostro? Diego Lescano validó este refractómetro, entonces midió el calostro de acuerdo a los grados Brix que tenía, y con referencia de este trabajo encontramos que mejoramos la concentración de IgG en esos calostros, por eso los resultados que les mostré anterior, ¿no? Cuando vamos a la parte periparto, creo que es un periodo totalmente olvidado. Antes alimentábamos de acuerdo a cuestiones prácticas y a recomendaciones de asesores o de manuales de genética. Generalmente la cerda entraba en la maternidad, le dábamos de comer una vez al día y no le dábamos más. La misma cantidad que venía comiendo en gestación. Muchas veces hacíamos un escalonamiento decreciente hasta el momento del parto para no tener mastitis. Todo esto ha cambiado.
y creo que las hembras modernas son diferentes y sobre todo el desafío, como veíamos recién en nacidos totales, es muy grande. Cuando vemos el trabajo vemos el balance energético y de lisina de los últimos días, 113 días a parto y la primera semana de lactación, y vemos claramente que tenemos un balance negativo, por lo cual tenemos que con manejo, aditivos y alimentación, nutrición, intervenir. ¿Por qué ese balance negativo? Acá vemos hacia dónde se está yendo la lisina en ese periodo. Por supuesto, leche, formación de leche y calostro, sigue creciendo el tejido mamario, toda la pérdida por calor metabólico, por la digestión, ni que hablar si hay estrés térmico, y por todos los componentes uterinos, ¿no? Eso en términos de lisina y esto en términos de energía. Apenas llegamos a cubrir a veces el mantenimiento en ese periodo. Hay muchos trabajos bastante nuevos respecto a esto, un poco resumiendo y juntando muchas experiencias de estos trabajos, y sabiendo que el 70% de las pérdidas del nacimiento son nacidos muertos, tenemos que ver qué estrategias tenemos para intentar bajar esos nacidos muertos, ¿no? Acá vemos el porcentaje de nacidos muertos de Agrinés del 2020, aproximadamente en Argentina estamos hablando de un 7%, o sea, hay una oportunidad de mejora para tener más lechones destetados y más lechones vendidos. Lo que tenemos en claro es que a medida que mayor cantidad de horas pasen entre la última comida y la ocurrencia del parto, la duración del parto es mayor, más cantidad de horas, por consiguiente, más nacidos muertos, lechones nacidos más hipóxicos, más letárgicos, menos consumo de calostro, ¿no? Entonces, esto nosotros lo pudimos revelar, buscar esos datos en 8 granjas diferentes, donde anotaron si las hembras tenían materia fecal después del parto en menos de 48 horas, o sea, no estaban constipadas, o más de 48 horas estaban constipadas. Cuando vimos eso, nos encontramos que el 42% de las hembras que estaban constipadas tuvieron un 42% peor de nacidos muertos, de un 8 a un 5,6%, y encontramos que el 76% de las hembras están con este problema, o sea, recién tienen la primera materia fecal después de 48 horas del parto, lo que nos lleva a tener realmente un problema de constipación y un problema de resultado en nacido muerto y en calostrado, ¿no? Desarrollando algún top dress, algunos aditivos para mejorar esta constipación y esta mejora del calostro, Diego planteó varios ensayos en varias granjas donde decidimos seguir haciendo lo que hacíamos antes, una vez por día, o pasamos a dar de comer 3 veces por día en el preparto, más un top 3 de estos aditivos. Y encontramos que ya tuvimos un 30% menos de partos asistidos, o sea, partos con menos problemas, como veíamos anteriormente, partos más rápidos. Y encontramos que mejoró, en el caso de esta granja, que tiene muy buena atención al parto, muy poquito los nacidos muertos, que era el objetivo principal del trabajo, pero nos encontramos que mejoró 3 puntos la mortalidad en maternidad, porque son lechones mucho más viables al nacimiento, y el calostro también, como veíamos anteriormente, mejoró en su perfil de inmunoglobulinas por los aditivos, ¿no? Acá hay otros trabajos de granjas de diferentes tamaños, donde podemos ver que los nacidos muertos mejoraron en esta granja, que el desafío era más grande, un 36%, de 6 a 4%. En esta granja mejoró un 23%, de 11 a 8%, siguen estando altos los valores, pero cambiando las estrategias mejoramos y tuvimos más lechones nacidos vivos, ¿no? Acá otro trabajo con una granja con genética danesa, donde el desafío era muy alto por la cantidad de lechones nacidos totales, con buen manejo de parto, 6% de nacidos muertos pasó a 5,1%, quiere decir que la estrategia está funcionando independientemente del desafío. Cuando vamos a la parte de lactancia, rápidamente, para no irme en el tiempo, el objetivo, por supuesto, es producción de leche, peso al destete, y que la hembra no pierda más del 8% de su peso corporal para que no tengamos problemas reproductivos en los partos subsiguientes. Hacer foco en la lactancia de las cachorras, en el primer parto, ¿no? Cuando vemos los requerimientos de energía, claramente en la primera semana postparto es donde, viendo un consumo de alimento teórico, encontramos alguna desbalance, algún déficit, y por eso es que insistimos que la hembra a partir del segundo día después del parto, del primer día después del parto, tiene que comer a voluntad.
¿Qué herramientas tenemos para muchas veces ajustar la lisina y hacer dietas mucho más caras en lactancia? Vemos este trabajo de Tokes de la Universidad de Kansas, que está viendo, de acuerdo a la ganancia y peso diario de la camada. Hoy en Argentina tenemos muchas granjas que están en 3 o 3,5 kilos de ganancia de la camada por día. Son los requerimientos de lisina. ¿Esto por qué? Porque tenemos más lechones, porque destetamos a mayor edad, o por cualquiera de los factores. Tenemos que ajustar. Calculemos que si necesitamos dar 70 gramos de lisina a una dieta que está concentrada a 1,1%, 1,11 gramos de lisina digestible por kilo de alimento, tienen que comer 6,5 kilos. En muchas condiciones, en muchas granjas no lo comen, ¿no? ¿En qué nos encontramos? En las granjas, en casos prácticos, como vemos este de Fumicén, que tenemos mayor cantidad de lechones y tenemos buen peso al destete porque se tomaron las acciones. Muchas veces creemos que por tener mayor cantidad de lechones destetados va a caer el peso promedio. El potencial de crecimiento del lechón está, lo que tenemos que hacer es corregir los requerimientos, ¿no? Acá un caso práctico, vemos por qué esta granja, que es de Rafaela de Santa Fe, mejoró su peso al destete de 6,800 kg a 6,900, de 91 kilos de camada a 94 kilos de camada, porque tenían una lactancia que estaba muy bien de energía, pero estaba con un perfil de aminoácidos muy deficiente para la cantidad de lechón y crecimiento de camada que tenían, ¿no? ¿Por qué queremos un lechón más pesado al destete? Ya sabemos, un lechón pesado más al destete es un lechón que crece más rápido en recría, en engorde y convierte mejor. Lo vemos en este gráfico. Y ni que hablar en esta investigación, a medida que el peso al destete es mayor, la conversión de destete a venta y la ganancia de destete a venta es mejor, ¿no? Muchas veces queremos hacer algún cambio en lactancia y nos asustan los números de pasar de gastar $300 por tonelada en un alimento de lactancia a pasar a gastar $320 por tonelada, pero la evaluación no tiene que ser el gasto, sino tiene que ser de acuerdo a los kilos de lechones destetados y ver qué costo y en el ingreso sobre costo de alimentación. No nos quedemos solo con eso, tenemos que ver qué pasa en los siguientes partos. Antes de eso, les muestro sistema de alimentación, tubos automáticos, creo que es algo, una solución para que las hembras coman a voluntad las 24 horas del día y sobre todo en las épocas calientes, que tengan alimento disponible en época fresca y no estar dependiendo de las horas hombre para poder cumplir los altos consumos que necesitamos, ¿no? Alguna tecnología que sirve, por ejemplo, serían estos dosificadores automáticos. Nosotros hicimos un ensayo en la granja, lo que encontramos es que obtuvimos el mismo peso al destete, pero vamos a ver en la diapositiva que sigue, encontramos el mismo peso al destete, pero encontramos que el desperdicio y el uso del alimento fue mucho mejor. Después habrá que hacer un análisis de retorno de la inversión, si es que se pagan o no se pagan, pero son sistemas muy buenos y que están disponibles, ¿no? Rápidamente sobre el creep feeding de los lechones, no es la charla de lechones y de nutrición de lechones, pero creo que es una herramienta que la tenemos que usar teniendo en cuenta la cantidad de lechones que tenemos por cerda, y veamos esta imagen, este video, y claramente nos damos cuenta que no alcanzan muchas veces las tetas o la producción de leche, y necesitamos cubrir con el creep feeding ese déficit, no solamente para el crecimiento del lechón, sino para ayudar a que la hembra no tenga una pérdida de condición corporal tan alta que pueda repercutir, como dice acá, en el próximo parto. De este ensayo que veíamos de la granja de Santa Fe, encontramos que en el parto siguiente tuvimos una diferencia, lo vemos acá en la primera columna, de 0,1 lechón destetado más, pero tuvimos una diferencia de casi 0,9 lechones nacidos total en el próximo parto. Y cuando lo vemos, de acuerdo a la productividad de esa hembra, vemos que la diferencia grande se hizo, por supuesto, con las hembras que mayor cantidad de lechones destetados tuvieron y mayor exigencia tuvieron. Entonces, si le dimos una dieta más concentrada, estas dietas pudieron expresar su potencial genético y estas no. Al siguiente parto parieron las dos prácticamente iguales, ¿no? Esto cuando lo vemos sobre todo en cachorras, primer lactancia, para tener en cuenta y trabajar.
Cuando lo vemos en adulta también vemos que los nacidos totales al siguiente parto fue una diferencia de casi 0,6, pero la diferencia grande lo tuvieron las hembras de mayor productividad en la lactancia previa. Quiere decir que cuando decidamos una dieta de lactancia, no solamente pensemos en el peso del destete, sino en los nacidos totales del parto subsiguiente, y recordemos en sitio 1, no formular a mínimo costo, ni formular con promedios de consumos o promedios de productividad, formular para el 33 o 40% de las hembras con mayor potencial genético, porque si no le estamos poniendo un freno de mano a nuestro material genético, ¿no? Claramente el intervalo de destete-celo o los 15 días previos en primerizas, necesitamos hacer una estrategia para estimular la ovulación. Hay muchos trabajos que demuestran que dando dietas insulina dependientes, que podamos tener picos de insulina que precedan picos de LH, FSH y el factor de crecimiento de la insulina, como vemos todas estas publicaciones, van a mejorar la ovulación, no solamente en cantidad de óvulos. Este trabajo que nos presentó Fernanda Almeida cuando vino, demostró que tenía mayor peso al ovario, mayor tasa de ovulación y mayor cantidad de embriones, haciendo flashing, una dieta especial de flashing, a no hacerla, ¿no? Creo que tenemos que tener en claro también que el desafío de las granjas, como vemos acá, es tener un intervalo de destete-celo más corto. Con una dieta específica en flashing podemos estar ayudando, más allá de que venga determinado de lactancia, podemos estar ayudando a esas hembras que vengan catabólicas y que hayan perdido más del 8% de su peso corporal en maternidad. Esta es una foto que sacó Diego Lescano de una gestación de 44 días, y ya vemos que hay una diferencia importante en el tamaño de los lechones, y esto viene debido a esta fase, ¿no?, de maduración y ovulación. Si nosotros logramos con FSH y LH que haya mayor cantidad de folículos y una homogeneidad en el tamaño de esos folículos, vamos a conseguir camadas más parejas con un coeficiente de variación más bajo. Acá vemos un trabajo que hizo Amanda Melo en la granja, donde desafió tratamiento 1 sin una dieta específica en flashing y tratamiento 2 con flashing, y encontramos 1,8 lechones nacidos totales más por parto, y sobre todo, lo más importante, encontramos esta distribución: camadas con más de 16, 17 lechones, más camadas con más de 16, 17 lechones, y pocas camadas con menos lechones, porque pudimos estimular esa ovulación, ¿no? Un poco para ir cerrando y no pasándome, fui rapidísimo, pero quedo a disposición para las preguntas, para cualquier consulta. Es clave tener una edad y peso de servicio óptima en el primerizas, cuidar los aplomos. Creo que acá tenemos que trabajar con balance sí o sí, pesar la hembra y saber a qué edad y a qué número de celo y a qué peso estamos sirviendo, y ayudar con la alimentación y nutrición para lograrlo. Manejar la condición corporal con el sistema que se sientan más cómodos, pero todas las hembras tienen que estar en condición ideal, que es una condición 3 de la escala de 1 a 5 al momento de entrar a maternidad. Tenemos una oportunidad grande de mejora en el periparto, en los nacidos muertos y sobre todo en la calidad de calostro. Maximizar el consumo de lactancia con todas las herramientas que tenemos, ya sean de instalaciones, de aditivos y de mejora de dieta, y balancear las dietas con no solamente energía, sino con balance de aminoácidos de acuerdo al crecimiento de la camada de cada una de las granjas, para minimizar la pérdida de condición corporal, optimizar el intervalo de destete-cubrición para no poner un freno al potencial genético en ovulación y en calidad de óvulos, ¿no? Creo que con eso dimos un pantallazo general de lo que venimos trabajando en sitio 1 con todo el equipo técnico de Biofarma. Desde ya, muchas gracias. Ahí está el contacto y quedo disponible para las preguntas.